¿Dónde está mi dinero? Porque yo pagué clases consecutivas y no existe. Entonces ya estoy intentando contactarme con ellos para ver por qué. Gente, nos vamos para Sao Paulo. Sí, estoy muy emocionado y a la vez con un poquito de miedo porque he visto y me han dicho que Sao Paulo es una ciudad extremadamente peligrosa. Ustedes saben que yo vivo en Curitiba. Curitiba no es conocido por ser peligroso en absoluto. Yo en la calle saco mi teléfono sin, o sea, con un poquito de miedo normal, con cuidado, pero lo saco. En Sao Paulo me han dicho que si tú sacas el teléfono, al momento te lo arrebatan. Entonces, vamos a ver cómo es todo. Por supuesto, vamos a estar grabando por allá, pero en este video quería mostrarles cómo es viajar en transporte público, no en transporte público, en los buses interestados, no sé cómo se dice, como que coges un bus de acá de Curitiba para irte para Sao Paulo, Río de Janeiro, otros lugares, ¿me entienden? Para que vean cómo funciona todo esto. Vamos a montar el bus, vamos a ir para Sao Paulo, pero primero quiero mostrarles cómo es que yo reservo el bus para poder ir a otros lugares. Y ustedes saben que yo fui a Curitiba, la gente que viene de Boavista para Curitiba también pueden ver esta opción. Básicamente yo lo que hago es como reservar los boletos de bus. Aquí las terminales de buses se llama Rodoviaria, la acá de Curitiba se llama Rodovaria Terminal de Curitiba, algo así. Entonces tú lo puedes hacer por donde tú quieras. Yo hasta ahora he utilizado una web que se llama Deoni, que cabe recalcar que eso no es promoción. Si me quieren promocionar, escríbanme. Mira, básicamente tú escribes The Bus en el Google y sale esta primera página. En esta página es donde yo reservo mi pasaje de bus. Básicamente aquí te pone de dónde tú estás saliendo. Por ejemplo, yo estoy saliendo de acá de Curitiba. Tú pones Curitiba. ¿Para dónde vas? Para Sao Paulo, por ejemplo. Pablo, pones tu fecha de ida. Por ejemplo, yo voy a poner de quinta desde el 11 y viramos el 16. Quiero que sepan que acá en Curitiba, en Brasil completo, no funciona como en Cuba. Para la gente de Cuba que me está viendo también entiendan. Acá no es como en Cuba, que te tenías que meter un año para reservar. Literalmente, si tú quieres mañana mismo irte para Sao Paulo o para cualquier lugar, tú puedes sacar el pasaje hoy mismo. Lo que por supuesto corres con el riesgo de que algunas estén llenas o que sea un poquito más caro y por eso siempre se recomienda reservar con antelación. Pero no es como en Cuba, aquí tú puedes reservar el día que quieras, a la hora que quieras, para la fecha que quieras y de vuelta que quieras, que siempre van a haber buses disponibles. Y también están las opciones más baratas, opciones un poquito más caras, que esa fue la que cogimos para Sao Paulo porque van a ver más adelante del video, no era tan caro. Entonces quería mostrarles por primera vez, porque siempre que hemos viajado en bus, hemos ido en la parte más barata, entonces quería mostrarles el executivo, por decirlo de alguna manera, porque realmente estaba súper barato. Más adelante les digo el precio. Entonces ustedes sin miedo, reserven cuando quieran ir para algún lugar, miren los precios, que aquí no funciona como en Cuba, aquí siempre hay transporte, no es como en Cuba que lo venden por fuera y nunca hay buses, no, aquí siempre, todos los días, a todas horas. Entonces pongamos a buscar, esto es un ejemplo para que vean cómo es. Aquí te empiezan a aparecer, ven, de quinta el 11, aquí tienes que escoger primero el pasaje de ida. Entonces hay varias opciones, por ejemplo para Sao Paulo esta es convencional, o sea la opción más económica. Para Sao Paulo salida el día 11 a las 2 de la mañana y llegas a las 9 y 20 de la mañana porque el trayecto tiene una hora de 7 horas y 20 minutos. Son 69 reais la ida solamente, pero hay más opciones. Si no te quieres ir a las 2 de la mañana, te puedes ir a las 11 de la noche y llegas a las 5 de la mañana el otro día y así vas buscando más opciones. Entonces simplemente tú tocas en la que te cuadre, tocas en una, eliges los asientos, por ejemplo, dos asientos, continuar y aquí te pone el precio, que son 267 por dos personas. Entonces ahora aquí tú tienes que coger el pasaje de vuelta. Y entonces aquí tú buscas básicamente en la misma fecha que yo puse, que es viaje de vuelta 16 de septiembre. Tú eliges la que tú quieras. Por ejemplo, aquí hay una que es salida a las 7 y llegó a la 1 de la madrugada en Curitiba. Eso es descabellado, pero hay más horarios para elegir. Esto es un ejemplo. Eliges los asientos,
Eso es para la gente que no sabe, porque sé que hay muchos cubanos que me ven y no tienen ni idea. Por supuesto, este es un país que funciona muy diferente a Cuba, nada que ver con Cuba, aquí todo funciona súper bien, así que aprendan para que no tengan que precisar de otras personas que cobran por hacer esto cuando lo pueden hacer ustedes mismos. Aquí ya lo que haces es rellenar todo el campo, poner nombre, tu email, tu CPF, tu número de teléfono acá de Brasil, pagas y listo. Te va a llegar un correo con toda tu información que lo único que tienes que hacer es ir directo a la rodoviaria, o sea, lo terminal, y con ese correo tiene un escáner y en la terminal hay unas máquinas y tú le haces hacia el escáner y te deja pasar. La terminal de aquí de Curitiba. He ido a otras terminales de otros lugares que no tienen esas máquinas y tú simplemente pasas y cuando llegue el bus, el nombre del bus es el que te escanea el archivo. O sea, básicamente es eso. Tú reservas por la website, cuando llegue tu día y tu hora, tú vas y ya. Así de fácil se reserva el transporte. Así que gente, acompáñenme a irnos para Sao Paulo. Les voy a enseñar el bus. Les voy a enseñar la rodoviaria de Sao Paulo. Dios mío, tengo mucho miedo. ¿Que ustedes creen? ¿Será tan peligroso como dicen? Acompáñenme en esta nueva aventura. Buen día, gente. Miren, esta de acá es la rodoviaria de Curitiba. Miren aquí un reloj, está bien bonito. Me encanta porque aquí está todo bien organizado, no como otros terminales que hemos ido. Les voy a enseñar ahora mismo. El embarque está por acá. Y por aquí se pueden ver los buses, que esos buses son de 2 pisos, ahora les voy a mostrar. Por acá está todo lleno de taxis, más yo siempre recomiendo pedir Uber, vean ahí siempre hay taxis. Y esta es la zona de embarque. Por esas escaleras tú vas para el lado de allá que es el desembarque, ¿me entiendes? Es por zonas. Entonces los cartelitos te guían, así que tú básicamente no te vas a perder, solo tienes que leer los cartelitos. Esas escaleras son para cruzar al lado de allá que es el desembarque. Ahora sí, gente, esta zona de aquí es la parte de embarque y en esas máquinas es donde tú tienes que escanear el billete tuyo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tiene cara de sueño. Y viste, o sea, así de fácil se entra. Entonces, como pueden ver, aquí está todo cerrado. No es como otras terminales que son abiertas, tú llegas y ya. Aquí está todo así cerrado. Y es por puertas que ahora les voy a enseñar. Pero miren, primero quiero mostrarles que hay cafetería y todo. Pero yo siempre les aconsejo traer sus cosas porque aquí suelen ser un poquito más caras. No extremadamente cara, pero normal. En estas pantallas, a medida que va pasando el tiempo, te va mostrando tu ruta. Por ejemplo, la mía es Sao Paulo a las 7 de la mañana, esa es la mía. Portón, el portón es la puerta, deja fijarme en mi teléfono. Bueno, ahí como pueden ver hay varios Sao Paulo, todavía no sale el de nosotros, pero en el boleto que compramos en la web que les enseñé sale el portón, la plataforma y todo, así que simplemente esperamos a las 7. Esa parte de al lado ya es donde tú te bajas cuando regresas, es como el desembarque. Aquí es el embarque. Miren, aquí dice Sao Paulo 416 kilómetros, Florianópolis 307. Ya encontramos nuestra plataforma en la pantalla, básicamente es la B6, entonces esta. Así que solo queda esperar. Nuestro bus es Cometa, o sea, cada bus tiene su compañía, la de nosotros Cometa, y debe estar a llegar. Porque ya casi son las 7 y salimos a las 7. Y como les dije, aquí el transporte es exacto, ni un minuto más ni un minuto menos. ¿Saben lo que me llama mucho la atención? Que hay buses literalmente a toda hora y nunca se ve la concentración esa grande de buses ni nada por el estilo. Como les iba diciendo, obviamente el bus sale mucho más económico que ir en avión. Entonces muchas personas lo utilizan. Pero es tan eficiente que nunca llegué a ver ese... Es que no sé, es que en Cuba estaba adaptado a llegar a un terminal y verlos rebosados de gente solo porque no había transporte. Pero aquí no, aquí funciona. Gente, acaba de pasar un problemón que me ha disgustado bastante. Lo que pasa es que el bus de nosotros era de la compañía Cometa, pero parece que pasó algo con ese bus. Lo que nunca ha pasado, pasó justo en el video. No es crítica, es que pasó justo en el video. Como que el bus falló y pusieron un bus de reemplazo que tiene como un solo lugar, tipo un bus normal, con un solo lugar. Ahora o sea, aquí lo pueden ver. Entonces no entendí porque el bus este
que nos tocaba es un bus de 2 pisos y en el primer piso está la clase ejecutiva, que fue la que nosotros pagamos porque estaba barata, más barata de lo normal. Creo que fueron como 30 y pico de dólares ida y vuelta por los dos, o sea, 30 y pico dólares por los dos ida y vuelta, y la clase normal era como 25 dólares por los dos ida y vuelta, o sea, 5 dólares de más. Porque yo quería grabárselo a ustedes, pero no entendí dónde está mi clase ejecutiva, porque yo pagué todo ese dinero por estar normal. Entonces me contacté con el soporte de la web, o sea, donde compré el pasaje, para que me expliquen ellos por qué. ¿Dónde está mi dinero? ¿Por qué yo pagué clase ejecutiva si no existe? Entonces quiero ver qué responden. Supuestamente a las 9 de la mañana se conectan. Como que el atendimiento es a las 9 de la mañana, aún es temprano. Entonces no entendí. Gente, estamos en la terminal rodoviaria de Sao Paulo. ¿Qué les puedo decir? Como yo les dije en un en vivo, yo todo aquí lo veo gris. O sea, es como que hicieron las construcciones con cemento y las dejaron así. Y tengo un poco de miedo porque como dicen que es inseguro y todo, vamos a ver qué tal. Ahora cuando lleguemos al hotel les cuento cómo fue todo con la historia del bus. Super friendly. Eu love Pit. Me encanta. Ay, ¿dónde has ido? ¿Ahora dónde? Les cuento que nos perdimos como 30 minutos en esa terminal porque es una de las más grandes de Sudamérica y vaya que grande nos perdimos. Tuvimos 30 minutos ahí, fíjense que llegamos a las 2:30 y llegamos al hostal como a las 3:40. Bueno, gente, acabamos de llegar al apartamento en Sao Paulo. ¿Qué les puedo decir? La ciudad está súper loca. Estuvimos en un atasco por 2 horas, imagínense. Se ve mucho reguero, muchas basuras, muchas personas en la calle, basura en todas partes. Yo no sé, pero bueno, esto es lo que hemos visto desde que nos bajamos de la rodoviaria. En el próximo video vamos a estar viendo la parte buena y la parte mala. Vamos a estar viéndolo todo y ustedes van a poder sacar su propio punto de vista. Ahora, en cuanto al tema del bus, yo contacté con atención al cliente de esta web donde yo reservo los buses, que fue la web que te recomendé. Y ellos me dieron la razón básicamente porque como ellos... ¿Cómo va a pasar eso? Porque si yo pagué para que ir en executivo, que básicamente es como que el que viene después del más barato, ¿cómo van a mandar un bus que solo tiene una sola opción? Que eso parecía una Yutón de Cuba. A ver, no estaba incómodo, tenía sus asientos comoditos, tenía para cargar, el aire acondicionado, pero no se compara absolutamente con nada con los buses de viajes largos, que son básicamente los de 2 pisos. Incluso en la opción más barata tienen los asientos anchotes, que tú te acomodas, te recuestas, lo echas para atrás. Entonces ellos me dijeron que tenía que exigirles un reembolso o no sé cómo lo iban a solucionar. Ellos me dieron el número porque ellos solo son encargados de gestionar tu viaje. O sea, como que tú tienes que contactar específicamente a la compañía de este bus, que yo nunca había viajado con este bus, es Cometa el bus. Entonces ya estoy intentando contactarme con ellos para ver por qué razón cambiaron el bus, o sea, para que me den una explicación, porque un problema lo puede tener cualquiera, pero en el momento en que tú estás pagando por un servicio que no te dan ese servicio, estos países son así, esto es capitalismo, o sea, es mi dinero, yo pagué por ese servicio y la compañía no me dio ese servicio, entonces hay que ver qué es lo que dice Cometa. Yo la verdad, no quiero decir que me siento estafado, porque estafado es una palabra grande, pero me siento un poquito mal, porque no sé, imagínate que tú pagues algo y que no es lo que esperaba. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que dice Cometa. Pero bueno, nada, gente, básicamente estos viajes en bus, cabe recalcar que esto nunca me había pasado y he tomado bastantes buses aquí. Por lo general suelen ser bastante eficientes, nunca hay ningún tipo de problema. Esta vez casualmente porque estaba grabando para YouTube. Para que vean que son las cosas de la vida. Entonces nada, gente, coméntame qué tal te pareció. Deja tu like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye, bye.